Queridos hermanos y amigos, celebramos el quinto domingo del tiempo ordinario y el Evangelio está tomado de San Marcos capítulo 1, versículos del 29 al 39. El domingo pasado escuchábamos cómo Jesús predicaba y exorcizaba en la sinagoga. Hoy Jesús sigue en Cafarnaún y se nos muestra cómo Él prosigue su ministerio en Galilea. En este caso se nos muestra una jornada que va a ser ejemplar para los discípulos y también para nosotros, seguidores de Jesús. Es decir, se nos muestra cómo es un día de Jesús desde sus inicios del ministerio. Se nos dice que Jesús, en primer lugar, enseña, luego va a curar enfermedades, va a pasar tiempo con sus discípulos y finalmente va a mostrarnos cómo Jesús ora a su Padre Dios. Nos cuenta el Evangelio que Jesús fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. Además del oficio religioso que se realizaba el sábado, el día que se va a la sinagoga, después se va a las casas y se celebra en fraternidad ese día dedicado al Señor. Eso lo hacían siempre los judíos. En este caso Jesús va a ir con los discípulos a la casa de Pedro y se va a encontrar con la situación de que la suegra de Pedro, que era la que debía atender la casa y servirles, está enferma, con fiebre en la cama. Jesús, en un gesto muy humano y a la vez divino, porque podía sanar a esta mujer, le causa la sanación, le ayuda en su enfermedad. Y dice el Evangelio que esta mujer se levanta inmediatamente y se pone a servirles. En la enfermedad de la suegra de Pedro encontramos nosotros reflejada a toda la humanidad que se ve también herida por el pecado y que se manifiesta muchas veces en la enfermedad física o espiritual. Y a la vez también encontramos en Jesús, que le da la mano a esta mujer y la levanta, al mismo Salvador del mundo que quiere levantar a la humanidad caída por el pecado y que se ve muchas veces amenazada por la enfermedad o por la misma acción del demonio. Percibamos en este Evangelio los verbos que manifiestan la acción de Jesús. En primer lugar dice que Jesús se acercó a esta mujer y lo mismo pasa con nosotros. Muchas veces cuando nos sentimos abandonados de las personas, cuando nos sentimos en una situación difícil, que nos sentimos solos, Jesús nunca se aleja, sino que por el contrario siempre se nos acerca. No tiene temor de llenarse de nuestro pecado o de nuestra miseria, sino que nos ofrece su ayuda. En segundo lugar, se nos dice que la tomó de la mano y la levantó. Son dos verbos que nos indican también la acción de Jesús, que levanta al ser humano de la miseria, y recordar también que el verbo levantar, que se utiliza aquí en este Evangelio, es el mismo que se utiliza para decir que Jesús ha resucitado. Por lo tanto, podemos decir que cuando Jesús nos toca, nos resucita de nuestras miserias, nos resucita de una vida en la cual estamos hundidos en el pecado o en alguna situación difícil, pero que cuando Él se acerca y nos ayuda, salimos de esa situación y tenemos vida abundante. También nos dice la narración de hoy que cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y poseídos. Vemos cómo en cada momento de la historia el hombre tiene siempre hambre y sed de salud, hambre y sed de bienestar. Y esto es entendible humanamente porque la salud es un signo de la salvación, es decir, aquello que anhela el ser humano de ser salvado se manifiesta también a través de ese bienestar corporal que necesitamos como seres humanos. Por este mismo sentido de salvación que necesita el ser humano y al cual ha venido Jesús al mundo, se ve siempre Jesús, el Mesías, rodeado de enfermos, porque su misión está precisamente allí en otorgar esa salvación a aquellos que más lo necesitan. Por eso, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38, San Pedro va a concretar o a sintetizar la misión de Jesús con unas pocas palabras, cuando nos dice que Jesús vino a esta tierra y pasó haciendo el bien. Es decir, la existencia de Jesús, el programa de su vida, se puede concretar en estas palabras, que pasó por esta vida haciendo el bien en todos los sentidos que podamos nosotros imaginar, en el sentido espiritual, en el sentido corporal. Finalmente nos dice el Evangelio que muy de madrugada se fue Jesús a un lugar desierto y estaba allí en oración. Dialogar con el Padre Dios era el inicio y el fin de la jornada de Jesús.
Y por lo tanto, esta es una lección para los discípulos de todos los tiempos, que tenemos que siempre tener presente en nuestra vida el don de la oración. No podemos vivir sin orar al Padre Dios, sin orar a Jesús. Por lo tanto, una vida que trabaja o una persona que trabaja y no ora es una vida perdida, porque no está dándole el sentido completo que amerita la vida de un cristiano. También nos podemos dar cuenta que cuando los discípulos encuentran a Jesús que está orando, le dicen que la gente le está esperando en Cafarnaún para ser sanada. Sin embargo, Jesús vuelve a dar otra lección y les dice que vayan a otros pueblos, porque su misión no se limita a un pueblo o a otro, sino que es una misión universal. No viene para algunos solamente, sino que viene para todos aquellos que le necesitan. Mirando este evangelio encontramos varias lecciones. La primera de ellas es aprender a ser agradecidos como la suegra de Pedro, que una vez curada se pone a servir. La segunda lección es vivir de la oración. El que ora abre su corazón a Dios y a las necesidades de aquellas personas a las que quiere. Y también la oración nos saca del activismo y nos hace llevar una vida equilibrada entre la actividad y la vida espiritual. Y por último, nos enseña el Señor que no tenemos que estar solamente donde nos gusta, sino que debemos buscar siempre dónde está la necesidad para nosotros hacernos presentes en ese lugar y poder servir como la suegra de Pedro o como el mejor ejemplo que es Jesús. Le pedimos al Señor hoy que nos conceda su bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.